Como médico formado en los años 80, debo admitir que mi relación con la tecnología siempre fue distante. Mientras el resto del personal administrativo en la clínica privada donde trabajo realiza todo desde una computadora, yo seguía aferrado al papel, al bolígrafo y a los métodos de siempre. Mis hijos, en cambio, son nativos digitales. Ian tiene 12 años y Samuel ya 14, y ambos dominan todo lo relacionado al Internet con sorprendente facilidad. Incluso mi esposa es capaz de pagar todas las cuentas desde su teléfono. Pero yo siempre me mantuve al margen. Hasta que un día me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando el cambio. Fue entonces cuando le pedí a Samuel que me diera clases básicas sobre el uso de la computadora. Sorprendentemente, no fue tan difícil como imaginaba. Aprendí lo fundamental: escribir, organizar archivos, usar algunas aplicaciones. Me sentía orgulloso. Pero había una parte que todavía no dominaba: navegar por Internet y usar redes sociales. Mi hijo me convenció de que tener perfiles en línea no solo me haría más visible, sino que también podría atraer nuevos pacientes a mi consultorio. Así que accedí. En cuestión de días ya tenía cuentas en Instagram, Facebook, Google y LinkedIn. Al principio era divertido reencontrarme con conocidos y compartir algunos logros profesionales. Pero pronto el encanto se desvaneció y esas plataformas pasaron a ser solo una herramienta de trabajo. Un día, mientras exploraba la computadora portátil de mi hijo, él estaba en la escuela y aproveché para usar su equipo, apareció una notificación extraña en el navegador. El mensaje decía algo así como: ¿quieres tener más pacientes, más visibilidad, más doctor como tú? Curioso y con la ingenuidad de alguien que no conoce los peligros del mundo digital, hice clic. Una alerta del navegador me advirtió que el sitio al que me dirigía no era seguro y que probablemente me adentraría en una sección oscura de Internet. En ese entonces no tenía idea de lo que era la Deep Web. Solo sabía que sonaba misteriosa y que la promesa de atraer más pacientes me pareció tentadora. Al ingresar al enlace se cargó una página con un diseño elegante y sobrio. Me pidió llenar un formulario con mis datos personales y profesionales. No lo dudé. Al poco tiempo recibí un correo electrónico. Era una invitación exclusiva a una reunión para profesionales de la salud, algo parecido a una conferencia, donde me dijeron que podría generar alianzas estratégicas. Había solo una condición: debía asistir solo. Nadie más estaba permitido. Pensé en mi esposa, pero descarté invitarla. Ella suele aburrirse en ese tipo de eventos. Así que acepté la invitación. La reunión estaba programada para una noche de viernes, en una residencia lujosa ubicada a las afueras de la ciudad. Me puse mi mejor traje, llevé mis tarjetas de presentación y salí con grandes expectativas. Tenía la impresión de que esta podía ser una oportunidad importante para mi carrera. Al llegar, todo parecía como cualquier otro evento de alto perfil. Un lugar elegante, mesas decoradas, música ambiental y un servicio de catering de primer nivel. Al principio pensé que todo había sido una exageración en la invitación. Nada raro. Al menos no todavía. Pero algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Había muchas personas con rostros que no reconocía, aunque se comportaban como si todos supieran exactamente a qué habían venido. Conforme pasaban los minutos, llegaron algunas figuras conocidas de mi ciudad. Empresarios, médicos, incluso políticos. Me tranquilicé al ver rostros familiares. Me sentía afortunado de haber sido invitado. Pero entonces ocurrió lo inesperado. La música se detuvo de golpe. Las luces bajaron. Todos los asistentes se hicieron a un lado, despejando el centro del salón como si estuvieran esperando algo. Y entonces entraron. Una procesión de entre 15 y 20 figuras encapuchadas, con túnicas negras y sombreros largos, avanzó lentamente hacia el centro del lugar. Llevaban máscaras horrendas, cada una más grotesca que la otra. No hablaban, no se miraban entre sí, solo caminaban en silencio hasta rodear lo que ahora era una pista de baile. En el centro de ese círculo, colocaron a un bebé. Era pequeño, de no más de 1 año. Lloraba, deslumbrado por los reflectores. Busqué con la mirada a los padres, pero nadie parecía reconocer al niño, y nadie hizo nada. Todos los invitados, incluso yo, observábamos paralizados. Uno de los encapuchados se adelantó y empezó a recitar lo que me pareció un canto en latín. Los demás comenzaron a trazar símbolos en el suelo con polvos de distintos colores.
El llanto del bebé se intensificó mientras el canto aumentaba en volumen. De pronto, el que parecía ser el líder sacó un cuchillo ceremonial. Con él hizo 2 cortes en la piel del niño, uno en la frente y otro en un brazo. No fueron profundos, pero sí lo suficiente para que brotara sangre, y para que los gritos del pequeño helaran la sangre de todos los presentes. Mi primer instinto como médico fue correr a auxiliarlo, pero era como si algo me sujetara, como si hubiera una fuerza invisible obligándome a quedarme en mi lugar. Ninguno de los asistentes se movió. Todos estábamos atrapados. El rito terminó tan rápido como había comenzado. Los cánticos cesaron. Los encapuchados se dispersaron entre los invitados. Uno de ellos, el mismo que dirigía la ceremonia, se detuvo justo frente a mí. «Doctor», dijo con voz grave, «usted vino aquí por una razón, y ha sido elegido». Se presentó como Ender. Sabía mi nombre, dónde trabajaba, e incluso el colegio de mis hijos. Era como si hubiera leído mi vida entera. «Sabemos que quiere ver crecer su hospital, atraer más pacientes, multiplicar sus ingresos. Nosotros podemos garantizarle todo eso. Pero todo tiene un precio». Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Pero él fue claro. «No queremos nada físico. No le pediremos que nos entregue a ninguno de sus hijos. Solo necesitamos su alma». Me congelé. «Piénselo bien, doctor. No perderán nada. Al contrario, usted y su familia vivirán como nunca antes lo han hecho». En ese momento, mi mente entró en conflicto. La parte racional, científica, me decía que todo esto era una representación exagerada, que las almas no existen, que era solo un espectáculo retorcido. Pero la otra parte, la que había visto a ese bebé sangrar en medio de cánticos y símbolos extraños, no estaba tan segura. Y, aunque me avergüenza admitirlo, la ambición me cegó. «Está bien, pueden quedarse con la de Anne», dije sin dudar. Ender asintió lentamente, como quien sella un pacto que ha sido hecho muchas veces antes. «Entonces el trato está cerrado, doctor. Prepárese para una nueva vida». Poco después, todos los encapuchados desaparecieron. La fiesta volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Me fui con una mezcla de inquietud y extraña euforia. Esa noche, al llegar a casa, noté algo raro en el ambiente. Mi esposa estaba en el cuarto de nuestra hija, abrazándola, con el rostro bañado en lágrimas. Anne había despertado gritando, con fiebre altísima. La mediqué de inmediato y al poco tiempo su temperatura bajó. Pero su mirada ya no era la misma. Los días siguientes fueron peores. Anne comenzó a sufrir pesadillas constantes. Gritaba por las noches, se despertaba empapada en sudor, asegurando que veía figuras oscuras que la observaban desde los rincones. Durante el día, su ánimo se apagaba más y más, y sus ojos se volvían cada vez más tristes. Nada parecía ayudar. Mientras tanto, mi hospital era otro mundo. Teníamos más pacientes que nunca. Las finanzas estaban en su punto más alto. Teníamos nuevos equipos, contrataciones, reconocimiento. Todo marchaba como nunca. Pero mi hija se desvanecía. La llevamos a médicos, psicólogos, especialistas. Nadie encontraba explicación a lo que le ocurría. Intenté pensar que era estrés, que era casualidad. Pero en el fondo, sabía la verdad. Me lo repetía en silencio cada vez que veía sus ojos vacíos. Una noche supe que todo había llegado demasiado lejos. Anne despertó llorando de nuevo, pero esta vez tenía marcas profundas en su espalda, como si algo invisible la hubiera rasguñado con furia. Mi esposa gritó. Yo quedé paralizado. Era real. Lo que sea que había aceptado, la estaba consumiendo. Roto por la culpa, me arrodillé y le confesé todo a mi esposa. Ella, con la desesperación de una madre, propuso llevar a Anne a la iglesia. Encontramos a un sacerdote que aceptó vernos. Un hombre mayor, de mirada serena, llamado Padre Jen. Apenas vio a mi hija, supo lo que pasaba. Dijo que había un lazo oscuro unido a ella, algo que no podía romperse con palabras simples. Realizó oraciones, bendiciones, pero advirtió que quien había hecho ese pacto volvería. No esperé más. Vendí todo. El hospital, la casa, nuestras pertenencias. Tomamos un vuelo a Europa y nos asentamos en un pequeño pueblo del sur de España. Ahí, donde nadie nos conocía, empecé de nuevo. Dejé de ser cirujano. Me dedico a ayudar a las personas con medicina alternativa, lejos de la ciudad, lejos del internet, lejos de la deep web.
Vivimos sin lujos, sin comodidades, pero también sin sombras acechando en la noche. Todo por salvar a mi hija, y porque sé en lo más profundo que aquello no ha terminado. Seré completamente sincero. Durante mucho tiempo no sabía casi nada sobre la Deep Web. En mi mente, como la de cualquier padre, bastaba con saber que era un rincón oscuro de Internet al que mis hijos jamás debían acercarse. Pero la realidad me demostró que a veces el mayor peligro no viene de lo desconocido, sino de lo que creemos tener bajo control. Todo comenzó cuando nuestro hijo mayor, André, desarrolló un interés profundo por la tecnología. Un día nos contó emocionado que su sueño era convertirse en especialista en ciberseguridad. Nos llenó de orgullo verlo tan entusiasmado y con un propósito claro. Yo, a su edad, aún no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida, así que verlo tan enfocado me pareció una señal de que íbamos por buen camino. Como no pudo conseguir trabajo, decidimos hacer un esfuerzo económico y le compramos una computadora bastante potente. Yo insistí en que debía tener todas las herramientas posibles para enfocarse en su formación. Mi esposa no estaba tan convencida, pero logré persuadirla. Pensé que con esto le estaríamos dando un impulso hacia un buen futuro. Durante las primeras semanas, André parecía feliz. Nos contaba con entusiasmo todo lo que iba aprendiendo sobre redes, códigos, sistemas, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Ya no hablaba con nosotros, no salía de su habitación, no comía con la familia. Ya no había risas, ni anécdotas, ni preguntas curiosas sobre cómo funcionaba el mundo digital. Pasaba día y noche frente a la pantalla. A veces dudábamos incluso si dormía. El brillo de su monitor era la única luz que se colaba bajo la puerta de su cuarto. La emoción que antes lo rodeaba se había evaporado. Lo que quedaba era un joven frío, abstraído, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. Y lo estaba. Una noche de invierno, algo interrumpió nuestro frágil silencio. Mi esposa me despertó nerviosa. Había escuchado un golpe seco afuera, cerca de la cocina. Tomé un viejo palo de hockey que teníamos guardado y bajé a investigar. Todo parecía estar en su lugar, pero el ambiente era extraño, cargado. Caminé hacia el patio trasero y entonces lo vi, una figura moviéndose con sigilo, escapando hacia la casa del vecino. No era paranoia. Alguien había estado dentro. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Ruidos en la madrugada, ventanas que amanecían abiertas, objetos movidos, cortes de luz inexplicables. Llamamos a la policía una y otra vez, pero no teníamos pruebas. Nunca se llevaron nada. Nunca nos agredieron directamente. Pero sabíamos que nos vigilaban y que estaban esperando el momento adecuado para hacer algo. La tensión era insoportable. Compré un arma. No quería usarla, pero sentía que si no lo hacía, no tendría cómo defender a mi familia. Mientras tanto, Andrés seguía como si nada pasara, y eso fue lo más inquietante. Su aparente indiferencia. Era como si ya supiera todo lo que iba a ocurrir. Una tarde, aprovechando que estaba en el baño, entré en su habitación. La pantalla de su computadora estaba encendida. Había una red social abierta, pero no una que yo conociera. Era parecida a Facebook, pero con un diseño oscuro, tenebroso. Una interfaz que gritaba «Prohibido». Más tarde sabría que era parte de una plataforma en la Deep Web, un sitio conocido como Dark Lair. No pregunté nada, no dije nada, y ese silencio fue el peor error de mi vida. Mi esposa se había ido esa noche a casa de sus padres con nuestra hija menor. André, su hermano y yo nos habíamos quedado. Yo tenía que levantarme temprano para ir al trabajo, y el menor debía ir a clases. André, como ya era costumbre, no tenía intención de salir de su habitación. Decía que tenía cosas importantes que hacer, como si estuviera participando en algo que no podía esperar. Apenas amanecía cuando todo se volvió un caos. Escuché los gritos desesperados de André. Corrí hacia su cuarto, y antes de que pudiera preguntar qué ocurría, él gritaba con los ojos desorbitados que alguien había entrado a la casa. Le dijo a su hermano menor que se escondiera y corrió hacia él, alterado, con un miedo en el rostro que no le había visto jamás. «¡Papá! ¡Estaban dentro! ¡Vi a 2 hombres en el pasillo!», chillaba. Intenté calmarlo, aunque yo mismo ya sentía cómo el miedo me recorría el cuerpo. Le pregunté dónde los había visto por última vez. Me dijo que habían ido al garaje. Mi corazón latía con fuerza mientras corría por el pasillo hacia mi habitación,
donde había guardado el arma. Cada paso se sentía como una eternidad. No sabía si estaba a punto de enfrentarme con criminales, drogadictos o quién sabe qué clase de intrusos. Con la pistola en mano, avancé lentamente hacia el garaje. La casa estaba en silencio, excepto por mi respiración agitada. Abrí la puerta con fuerza, apuntando hacia el interior. Nada. El lugar estaba vacío. Di unos pasos hacia adentro, tenso, buscando con la mirada entre las sombras. Entonces sentí el golpe. Vino desde un costado, con tal fuerza que la pistola se me cayó al suelo. Caí de rodillas y, sin darme tiempo a reaccionar, recibí una segunda embestida. Intenté defenderme, aturdido, pero los golpes seguían cayendo. Pensé que me estaban asaltando, pero al levantar la mirada, vi lo imposible. Era André. Mi propio hijo me estaba atacando. Su rostro no tenía expresión. No era ira lo que lo movía, era algo mucho peor, frialdad absoluta. Me golpeaba con la intención clara de matarme. No decía una palabra, solo respiraba agitadamente mientras descargaba su fuerza sobre mí. Tuve suerte de lograr rodar hacia un lado y empujarlo, lo suficiente como para romper el ciclo de los golpes. Pero cuando intenté levantarme, él ya había tomado el arma. Y entonces lo vi caminar hacia su hermano menor, que había presenciado toda la escena desde el pasillo. Mi hijo pequeño no gritó. Se quedó inmóvil, mirando a André como si no pudiera entender lo que estaba viendo. Era una escena tan surrealista, tan fuera de este mundo, que ni siquiera el instinto de huir parecía activarse en su cuerpo. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo. André se congeló. Apuntaba a su hermano con el arma, pero su expresión cambió por completo. Lo que antes era vacío ahora se llenó de pánico puro. Algo, o alguien, acababa de llegar. Desde mi posición, herido en el suelo, vi 3 figuras encapuchadas aparecer por la entrada trasera. 3 hombres con sudaderas oscuras se acercaban rápidamente. No eran ladrones, no eran vecinos, eran algo más. Y vinieron directo hacia André. Él intentó correr, pero lo alcanzaron en segundos. Lo arrojaron al piso, y uno de ellos sacó un arma. Yo, aún confundido, apenas podía entender lo que estaba pasando. Lo único que supe con certeza fue que ellos sabían quién era mi hijo. No fue casualidad, lo venían siguiendo. «Papá, ayúdame, por favor, no dejes que me maten», gritaba André llorando. Era mi hijo, mi niño. Aquel que había criado, al que había enseñado a andar en bicicleta, con quien veía películas los domingos. Y ahora estaba en el suelo, suplicando por su vida, después de haber intentado asesinar a su propia familia. Mi mente se rompía por dentro, no entendía nada. ¿Por qué estos hombres? ¿Quiénes eran? ¿Cómo lo habían encontrado? ¿Qué había hecho André? Uno de ellos, el más alto, me miró fijamente mientras yo apenas podía incorporarme. «No tienes idea de con qué estaba involucrado tu hijo», dijo con voz firme, sin emoción. «Es un niño. Tiene 18 años. No le hagan daño», grité, tratando de ponerme en pie. El hombre hizo una seña. Los otros lo sujetaron con más fuerza, pero no dispararon aún. Él continuó hablando, con una tranquilidad que me helaba la sangre. «Tú no sabes lo que publicaba en Darkleer. Esa es una de las plataformas más enfermas de la Deep Web. Y tu hijo no solo miraba, contribuía, tenía seguidores, tenía planes. Estaba por hacer algo terrible. No podía creer lo que escuchaba. Yo sabía que André había cambiado, que se había encerrado en su mundo digital. Pero jamás imaginé que pudiera haber cruzado una línea tan peligrosa. Intentamos advertirle», continuó el encapuchado. «Varias veces. Le mandamos mensajes, señales, incluso entramos a su red. Pero no escuchó. Él eligió este camino. No te estamos castigando a ti. Estamos deteniendo lo que él iba a hacer». Sentí un nudo en la garganta. La impotencia era total. Y el miedo, aún mayor. Porque si todo esto era cierto, ¿qué clase de monstruo había creado? Las palabras de aquel desconocido me dejaron sin aliento. Sentía como si todo el aire se hubiera evaporado del garaje. Mi hijo, el mismo al que arropé cada noche, estaba siendo acusado de algo tan grave que apenas podía concebirlo. «Eso no es verdad», alcancé a murmurar. Él solo quería estudiar seguridad informática. Quería ayudar. El encapuchado no respondió de inmediato. Me miró con una expresión que no era de burla, pero sí de una fría compasión. Como si ya hubiera tenido esta misma conversación antes, con otros padres.
Tal vez eso fue lo que te dijo al principio, dijo. Pero cuando alguien entra a los foros ocultos, cuando participa en los servidores de Darkleer, ya no es por accidente. Tu hijo tenía publicaciones programadas, grabaciones, planes. Muchos de los que están ahí solo consumen, pero él contribuía. Me tambaleé, en parte por las heridas que aún me dolían, y en parte porque el alma se me quebraba en pedazos. Quise aferrarme a la idea de que todo era una mentira, un malentendido, que estaban confundidos. Pero algo dentro de mí sabía que no lo estaban. Recordé su mirada vacía, las noches sin dormir, su manera de evitar a la familia. La red oscura que vi abierta en su pantalla no eran síntomas de un joven curioso. Era el perfil de alguien que ya había cruzado una frontera peligrosa. El más bajo del grupo, el que parecía más nervioso, intervino. «Iba a hacerlo mañana, ¿verdad?», dijo mirando a su compañero. «En la escuela de su hermano. Ya tenía todo preparado». Esa frase me destrozó. Sentí un vacío brutal en el estómago. «No», susurré, casi sin voz. «No, no puede ser. Él no habría...». Pero no terminé la frase. Porque algo en mi interior ya lo aceptaba. No quería, pero lo sabía. André no solo estaba perdido. Se había entregado a un abismo del que no había retorno. Y entonces sucedió. Un disparo. Uno seco, directo, como un martillo golpeando una campana que marcaba el fin de todo. Me quedé paralizado. Cerré los ojos con fuerza, deseando con todo mi ser que fuera un error, un truco de la mente. Pero cuando abrí los ojos y vi su cuerpo, supe que nada volvería a ser igual. André yacía en el suelo, silencioso, sin moverse, y con él se apagaron los años de recuerdos, los cumpleaños, los abrazos, los «te quiero» que le dije cuando aún era un niño y se metía a nuestra cama por miedo a las pesadillas. Nunca pensé que la verdadera pesadilla comenzaría después. Mi llanto no fue escandaloso. Fue un grito silencioso que me desgarró por dentro. Ni siquiera pude gritar cuando me arrodillé junto a él. Solo lo toqué. Le tomé la mano aún tibia y sentí como todo mi mundo se desmoronaba en un segundo. ¿Cómo pudieron? Era mi hijo, tenía 18 años, todavía podía cambiar. Grité con toda la rabia que pude reunir, entre sollozos y desesperación. El encapuchado me miró de nuevo, y con una calma que me pareció cruel respondió: «Iba a matarte a ti, a su hermano, y después a su madre y a su hermana. Iba a hacerlo. Luego pensaba volverse famoso, viral, como otros. Ya tenía los videos preparados, las notas escritas. Había gente que lo alentaba, seguidores. Quise rechazarlo, decirle que mentía, que todo era parte de una alucinación, pero ya no podía, porque lo peor no era lo que me decía. Lo peor era que algo dentro de mí ya lo sabía desde antes. Y yo, cobardemente, lo ignoré. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté ya sin fuerzas. «No somos policías, no somos gobierno. Solo vigilamos la Deep Web, actuamos cuando nadie más lo hace», contestó el líder. «Cuando una amenaza crece y nadie la detiene, alguien debe intervenir. Tu hijo sabía que esto podía pasar. Se le advirtió muchas veces. Me quedé sin palabras. La moral, la ética, la justicia, todo parecía haberse borrado. Solo quedaba una línea gris llena de sangre, miedo y preguntas sin respuesta. «Deberías revisar su computadora», agregó. «Todavía está encendida. Podrás ver con tus propios ojos lo que él era». Pero no fui capaz. No quise ver nada. No quería confirmar que ese niño que amé con todo mi corazón había sido consumido por algo tan oscuro. Los 3 hombres comenzaron a retirarse, pero entonces mi hijo menor apareció corriendo por la puerta trasera. Tenía la cara llena de lágrimas y un rasguño en el brazo. Entre sollozos me dijo: «Papá, había otro hombre, uno más. Me agarró afuera, estaba escondido, no lo vi venir». Mi cabeza comenzó a girar. Otro hombre, un cuarto miembro del grupo, alguien más involucrado, o un testigo que había escapado. No lo sabía, y tal vez no quería saberlo. Llamé a la policía inmediatamente. Mi hijo menor seguía temblando mientras lo abrazaba con fuerza, tratando de hacerle sentir que ya estaba a salvo. Yo apenas podía mantenerme en pie. No sabía si estaba vivo por suerte, o porque alguien, en algún rincón oscuro de Internet, decidió que yo no debía morir esa noche. En pocos minutos, las sirenas iluminaron la calle. Me llevaron en una ambulancia. Dicen que estuve en shock por horas.
Lo único que recuerdo con claridad es que me negué a que revisaran la computadora de André. No quería abrir esa caja de horrores. No quería ver los videos, las publicaciones, los mensajes que quizás habían motivado a alguien más a hacer lo mismo. Mi esposa llegó al hospital al amanecer. Cuando le conté lo que había pasado, cayó al suelo gritando con un dolor tan profundo que ningún sonido podía explicarlo. Habíamos perdido a nuestro hijo, pero no solo eso. Habíamos perdido la imagen que teníamos de él. Y eso también mata, aunque nadie lo diga. Pasaron los días. Los hombres de sudadera nunca fueron identificados. La policía encontró rastros de actividad en la Deep Web en la computadora de André, pero el caso se cerró pronto. No hubo juicio. No hubo culpables. Solo una familia destruida y un silencio que nos siguió como sombra por años. Mi hijo menor, con el tiempo, logró seguir adelante. Hoy es un joven responsable, amoroso. A veces lo miro y me pregunto cómo habría sido Andrés si hubiera tomado otro camino. Si yo hubiera estado más presente. Si hubiera entrado a su habitación antes. Si le hubiera hecho más preguntas. Si no me hubiera conformado con que estaba estudiando. Años después, una noche cualquiera, decidí encender la vieja computadora de André. Tenía miedo. Mucho. Pero necesitaba saber. Quería entender qué fue lo que lo llevó tan lejos. ¿Qué fue lo que no vi? Lo que nadie vio. Abrí el navegador. El historial estaba casi limpio, excepto por un nombre que se repetía una y otra vez. Darkleer. Entré usando uno de los accesos directos que él había dejado guardado. No era un sitio común. Parecía una red social, sí, pero más siniestra. Foros cerrados, nombres en clave, emojis que parecían códigos, publicaciones que se borraban al cabo de unos minutos. Y en medio de todo eso, ahí estaba él, André. O al menos lo que quedaba de su presencia digital. Tenía decenas de publicaciones, memes oscuros, planes escritos en clave, seguidores que comentaban con entusiasmo cada paso que iba dando. Algunos lo alentaban, otros le sugerían cómo hacerlo mejor. No había insultos ni juicios, solo apoyo incondicional, para el odio, para la violencia, para la destrucción. Cerré la computadora con una rabia que no sabía que tenía acumulada. Lloré por horas. No solo por André, sino por todos los jóvenes que, como él, están cayendo en estos agujeros digitales invisibles. Lugares donde el mal no solo se tolera, se celebra. Desde entonces hablo con padres, doy charlas, escribo, grito si es necesario, no para justificar lo que pasó, sino para evitar que alguien más pase por lo mismo. No todos los monstruos viven bajo la cama, algunos están conectados al Wi-Fi. No sé si lo que hicieron esos hombres esa noche fue justicia o venganza. No sé si salvaron vidas, o simplemente ejecutaron una condena sin juicio. No tengo todas las respuestas, solo tengo una certeza que me acompaña cada día. Perdí a mi hijo y ya nunca lo voy a recuperar. Y a veces, cuando la casa está en silencio, cuando ya todos duermen y solo se escucha el zumbido de los cables eléctricos afuera, tengo miedo de volver a escuchar ese clic. Ese sonido suave, casi imperceptible, que lo inició todo. Siempre me sentí orgulloso de mi barrio. Era el tipo de lugar tranquilo donde aún se podía caminar sin miedo, donde los niños jugaban afuera y todos sabían, aunque sea de vista, quién vivía en cada casa. Una comunidad común, en un suburbio cualquiera del centro del país. Nada parecía fuera de lo normal, o al menos así era, hasta que llegó la pandemia. El brote del virus no solo cambió nuestras rutinas, también alteró profundamente la forma en que nos relacionábamos y cómo percibíamos nuestro entorno. Y con ese cambio vinieron caras nuevas. Extraños, gente que no sabíamos de dónde venía y que claramente no pertenecía a nuestra comunidad. Muchos se mudaron buscando un lugar donde las reglas fueran más laxas, donde las restricciones no se sintieran tan pesadas. Lo irónico es que esos nuevos habitantes no trajeron alivio, trajeron inquietud. Uno de esos días, mientras trabajaba desde casa, noté algo raro. Un coche viejo, oxidado, con los vidrios tapados, aparcado frente a una de las casas donde vivían unos estudiantes. Al principio no le di importancia. Supuse que sería de algún amigo que había quedado varado, pero la sensación extraña no se me fue. Ese auto simplemente no encajaba, se lo mencioné a mi esposa. Ella también lo notó, aunque trató de restarle importancia.
Pero a medida que los días pasaban, el vehículo seguía ahí. Nadie salía de él. Nadie lo movía. Pero por momentos parecía desaparecer y luego volvía a aparecer. Lo más raro, nunca logré ver quién lo conducía. Empecé a observar más seguido, quizá por ocio, quizá por una sospecha que crecía en mi interior. Y entonces noté algo más. La señal de internet en casa comenzó a fallar de forma intermitente. Primero pensé que era un problema técnico cualquiera, pero tras varios intentos fallidos de restablecer la conexión, supe que no era normal. A la par de estos incidentes, patrullas policiales comenzaron a rondar las calles. Eso sí que era inusual. En nuestro vecindario los policías solo aparecían si alguien perdía su gato o si había un accidente menor. Pero ahora estaban allí todos los días. Fue entonces cuando empecé a atar cabos. El auto misterioso, la falla del internet, las rondas policiales y la creciente sensación de que algo, definitivamente, no andaba bien. Mi esposa y yo tratamos de mantener la calma, pero cada nuevo día traía un detalle más perturbador. El internet seguía sin funcionar del todo. Intentamos reiniciar todo, cambiar contraseñas, incluso hablamos con el servicio técnico, y nada. Una noche, mientras hablábamos del tema, volví a mirar por la ventana, y ahí estaba de nuevo. Un coche, esta vez uno sin distintivos policiales, medio escondido entre los árboles del carril lateral. Mi corazón se aceleró. Algo grave estaba pasando. Al día siguiente, decidí que era momento de hablar con los vecinos. Fui a la casa de al lado, donde también habían tenido problemas con la conexión. Me recibieron con cortesía, pero se notaba que estaban tensos. El padre de familia me confesó que agentes habían ido a hacerle preguntas sobre el uso de su red, sobre su navegación en internet. Según me dijo, los oficiales no fueron muy específicos. Solo mencionaron un asunto delicado y se llevaron su equipo para revisión. Lo curioso es que su proveedor de internet también le había advertido algo parecido, que desconectara su router y esperara instrucciones. Todo sonaba cada vez más raro. Fue entonces cuando decidí revisar más a fondo. Entré en Reddit, busqué foros de seguridad cibernética, y allí encontré algo que me heló la sangre. Casos similares al mío, donde personas que jamás habían accedido a sitios ilícitos, de pronto aparecían con historiales comprometidos como si hubieran navegado por la Deep Web, aunque nunca lo hubieran hecho. En ese punto supe que lo que estaba ocurriendo en mi calle iba mucho más allá de simples fallas técnicas o visitantes extraños. No me considero alguien fantasioso. De hecho, siempre me he jactado de tener los pies bien puestos sobre la tierra, pero en esos días, algo se sentía mal, como si estuviéramos siendo observados, como si alguien o algo estuviera manipulando las piezas de nuestra cotidianidad sin que lo notáramos del todo. Después de mi conversación con el vecino y de leer esas historias en línea, la paranoia se volvió más difícil de ignorar. Muchos de esos testimonios mencionaban lo mismo: redes domésticas hackeadas, accesos no autorizados a contenido alojado en servidores ocultos de la Deep Web, movimientos de dinero en cuentas bancarias desconocidas, y la llegada repentina de patrullas a vecindarios tranquilos. Y lo peor es que todo parecía empezar igual, con un auto sospechoso estacionado frente a una casa cualquiera. Esa noche, el insomnio me ganó. Me quedé junto a la ventana, observando. Todo lucía normal a simple vista, pero había un silencio raro, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Cerca de las 3 de la madrugada, vi algo moverse cerca del coche abandonado. Una figura. No distinguí bien su rostro, pero sí noté su andar errático, como si estuviera desorientado o bajo los efectos de algo. Caminó por la acera, se detuvo frente a varias casas, incluyendo la mía, y luego siguió su camino hacia la oscuridad del parque que está al final de la calle. Al día siguiente, mientras trataba de distraerme, el timbre de la casa sonó de forma abrupta. Abrí con cautela, y frente a mí estaba el mismo chico que había visto la noche anterior. Desaliñado, con la ropa sucia, los ojos hundidos y una expresión perturbadora, como si estuviera viendo algo más allá de mí, algo invisible. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó con voz áspera, apenas un murmullo. ¿Disculpa?, respondí sin entender a qué se refería. Me repitió la pregunta, esta vez casi gritando. ¿Por qué lo hiciste? Sus ojos estaban desorbitados. No parecía estar en su sano juicio. Estaba sudando y noté que le temblaban las manos.
La situación era tan surrealista como aterradora. Dio un paso atrás, me miró con desprecio y sin más, se fue corriendo calle abajo. Cerré la puerta de inmediato, me temblaban las piernas. Respiré hondo. No entendía nada, pero mi instinto me decía que ese chico estaba directamente conectado con todo lo que nos estaba ocurriendo. Y no solo a nosotros, sino a varios en la cuadra. Mi esposa llegó poco después, le conté todo. Ella también se puso tensa. Lo hablamos y decidimos hacer lo que debimos haber hecho desde el principio, llamar a las autoridades. Esta vez no como simples vecinos preocupados, sino como víctimas de una situación que estaba fuera de nuestro control. La llamada fue extrañamente breve. Bastó con mencionar algunos detalles: el auto sospechoso, los fallos en la red, la presencia del sujeto perturbado y los problemas con la navegación, para que nos dijeran que alguien vendría al día siguiente. No sé si eso me tranquilizó o me asustó más. Parecía como si ya estuvieran esperando esa llamada. Esa noche dormimos mal, muy mal. Cualquier sonido nos ponía alertas. Cualquier sombra nos parecía una amenaza. Yo me desperté varias veces sudando, y cada vez que miraba hacia la calle, ese coche seguía allí, inmóvil, como si vigilara. A la mañana siguiente, justo cuando estaba preparándome para salir a buscar respuestas, llegaron los agentes. 2 oficiales vestidos de civil, muy serios, muy directos. Nos pidieron hablar en privado. Les contamos todo, desde el primer día en que vimos el auto hasta la visita del chico extraño. Ellos intercambiaron miradas. Luego, uno de ellos sacó una carpeta. En ella había una fotografía. Era el mismo sujeto que había tocado a nuestra puerta. ¿Es este el hombre que vino a su casa? Asentí de inmediato. Mi esposa también. Fue entonces cuando, por primera vez, uno de los oficiales bajó la guardia un poco y nos dijo: «Gracias, eso confirma lo que necesitábamos saber. Ya estamos sobre su rastro desde hace semanas». Fue entonces cuando comenzaron a explicarnos que este tipo no era un vagabundo cualquiera. Tenía conocimientos avanzados en redes, informática, sistemas de penetración digital, y había estado interfiriendo con múltiples domicilios, especialmente en vecindarios poco vigilados. No robaba físicamente, pero accedía a las redes Wi-Fi, capturaba datos personales e incluso utilizaba las IPs de las víctimas para entrar a la dark web, navegar por sitios ilegales y cometer actos digitales de los que los verdaderos dueños nunca se enteraban, hasta que era demasiado tarde. Eso explicaba por qué algunas familias inocentes en otras ciudades estaban enfrentando cargos que no comprendían. Actividad ilegal de tipo extremo, contenido perturbador, y todo eso ligado a sus redes domésticas. Mi esposa y yo estábamos helados. El oficial nos pidió que no habláramos con nadie por ahora, que debían intervenir sin alertar al sospechoso, y que nos mantuviéramos atentos a cualquier movimiento nuevo. Después de que los agentes se fueron, mi esposa y yo nos quedamos en silencio un buen rato. Intentábamos asimilar todo lo que nos habían dicho, pero era difícil. ¿Cómo procesas que alguien está usando tu conexión para entrar a la Deep Web y cometer crímenes tan oscuros que ni siquiera puedes hablar de ellos en voz alta? No éramos paranoicos, no estábamos exagerando. Habíamos estado, sin saberlo, en el epicentro de una operación criminal digital mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Y el enemigo no era un ladrón común ni un grupo armado, sino un sujeto solo, un tipo con cara de perdido y ropa desgastada, pero con la capacidad de destruir vidas desde el asiento trasero de un coche viejo y oxidado. Lo que más me perturbaba era pensar en todo lo que pudo haber estado viendo a través de nuestra red. Si podía manipular los datos, entrar en nuestras cámaras, leer nuestros correos, clonar nuestros accesos. ¿Qué tanta parte de nuestra intimidad le habíamos entregado sin darnos cuenta? Ese día no salimos de casa. Apagamos todos los dispositivos. Me sentí más seguro lejos del Wi-Fi, de los routers, de cualquier aparato que pudiera estar comprometido. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, ahora parecía un lugar expuesto, sin barreras. Sin embargo, por la noche algo cambió. Volví a mirar por la ventana y el coche ya no estaba. Durante un momento sentí alivio, pero luego me di cuenta, si no estaba ahí, entonces ¿dónde estaba él? Empezamos a repasar mentalmente todo. Cámaras, ventanas, cerraduras. No habíamos escuchado que se lo llevaran ni visto ningún remolque. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido.
Me mantuve despierto hasta la madrugada. No quería que nada más pasara mientras dormíamos. Pero justo cuando el cielo comenzaba a aclarar, un sonido me hizo levantar de golpe. Golpes, esta vez en la parte trasera de la casa. Fui con cuidado hasta la puerta del patio. Agarré un bate de béisbol que tenía guardado desde hacía años y abrí lentamente la cortina. No vi a nadie, pero algo se movía, un parpadeo en mi visión periférica. Entonces lo noté, una linterna encendiéndose brevemente entre los arbustos justo detrás de la cerca del jardín. Me quedé paralizado. No sabía si gritar, llamar a la policía o esperar. Decidí no hacer ruido. Apagué todas las luces, me deslicé hacia el pasillo y subí las escaleras para despertar a mi esposa sin asustarla. Le susurré lo que había visto, y ella, con el rostro pálido, se limitó a asentir. Nos encerramos en la habitación con el teléfono en la mano. No pasó mucho tiempo hasta que volvimos a oír algo, esta vez en la entrada. Un vehículo. Pero no cualquier vehículo. Era la misma patrulla sin marcas que había visto antes, acercándose sin sirenas, sin luces, solo el sonido del motor. Golpes rápidos en la puerta. Corrí a abrir. Eran los mismos 2 agentes. Nos pidieron entrar de inmediato. «Lo tenemos», dijo uno de ellos. Su voz no traía alivio, sino una especie de urgencia tensa. Nos explicaron que habían rastreado el movimiento del sospechoso hasta un punto cercano y que estaban a minutos de intervenir. Nos aseguraron que no estábamos solos, que el operativo ya estaba en marcha y que solo querían asegurarse de que estuviéramos a salvo antes de proceder. En medio de la conversación, algo me empujó a hacerles una pregunta que venía rondándome desde el principio. ¿Por qué mi casa? ¿Por qué este vecindario? El oficial me miró, hizo una pausa y finalmente dijo: «No hay un patrón fijo. Escoge lugares donde nadie sospecha, donde las personas no cierran sus puertas, donde el internet está encendido las 24 horas, donde se confía en el entorno». Lo que comenzó como una búsqueda de señal, terminó como una red de acceso para su actividad en la Deep Web, y ahora sabemos que no es la primera vez que lo hace. Sus palabras me dejaron helado. No éramos especiales. No había un motivo personal. Solo fuimos el punto perfecto en su mapa. Entonces recibieron una llamada por radio. El tono cambió por completo. Tomaron sus cosas, nos indicaron quedarnos adentro, y salieron rápidamente. Nos quedamos solos otra vez. La casa estaba en silencio, pero ya no había paz. Solo tensión. El tipo seguía libre, al menos hasta ese momento, y cada segundo que pasaba sin saber qué estaba ocurriendo allá afuera era una tortura. Y fue justo en medio de ese silencio cuando una nueva notificación apareció en mi teléfono. Un correo. Un asunto que me hizo quedarme sin aire. «Gracias por dejarme entrar». Me quedé mirando la pantalla del celular. El mensaje era corto, demasiado corto. Pero más que el contenido, lo que me paralizó fue el remitente. No tenía nombre, ni dirección de correo visible, solo un campo vacío, como si no viniera de ninguna parte. El tipo de cosas que no deberían pasar si uno está conectado a una red convencional. Pero en ese momento ya nada parecía convencional. Mi esposa notó mi expresión. Le mostré la pantalla y por primera vez en todos esos días la vi realmente asustada. No preocupada, no nerviosa, asustada de verdad. Como si en ese mensaje se hubiera confirmado todo lo que nos negábamos a aceptar. Ese «gracias por dejarme entrar» no hablaba solo del Wi-Fi, no hablaba solo de datos, hablaba de nosotros, de nuestra casa, de que alguien había estado más cerca de lo que jamás imaginamos. Llamamos de nuevo a los agentes, pero esta vez no contestaron. Intentamos insistir, pero solo entraba buzón. En ese momento nos invadió una sensación que ya no era sospecha ni ansiedad. Era pánico real. Corrimos a revisar cada habitación, cada ventana, cada cerradura. Afortunadamente todo estaba cerrado, o eso parecía. Pero entonces, desde el fondo de la casa, desde el pequeño sótano que apenas usábamos para guardar cajas viejas, se oyó un golpe seco. Un golpe. Nada más. Nos miramos. Sabíamos que teníamos que bajar. Pero cada paso por la escalera de madera crujiente era una eternidad. Con el bate en la mano y el celular grabando video como única luz, bajé mientras mi esposa se quedaba en lo alto, lista para llamar al 911 si algo salía mal.
Llegué al fondo. Todo parecía en su lugar. Las cajas, las herramientas, los muebles viejos. Pero entonces noté algo raro. El router no estaba donde lo había dejado tras el reinicio. Estaba desplazado casi al centro de la habitación. Y los cables estaban conectados a algo más. Un dispositivo que no reconocía. Un pequeño módulo negro, como una caja de red portátil, con luces que parpadeaban lentamente. Me acerqué, dudando si tocarlo o no. En ese momento, una linterna alumbró desde atrás de las cajas. Y entonces lo vi. Era él, el mismo joven de antes, el del auto, el del mensaje. Estaba sentado en el suelo en medio de un nido de cables, con una laptop abierta y una expresión completamente desquiciada en el rostro. Tenía los ojos vidriosos, la piel pálida, y parecía no haber dormido en días. «Es impresionante, ¿verdad?», dijo sin mirarme, con la voz calmada, como si estuviéramos en una charla de café. «Todo esto. Puedo ver tu red. Puedo ver las de tus vecinos, todas abiertas, todas confiadas». Di un paso hacia atrás. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste?» Entrar es fácil cuando la gente vive creyendo que nadie quiere hacerles daño. Hizo un gesto hacia la laptop. «Aquí estoy protegido, aquí soy alguien. Afuera no tengo casa, no tengo familia, pero aquí…» Tocó el teclado suavemente. «Aquí tengo control». Le grité que se detuviera, que se alejara del equipo, pero él solo sonrió. «Ya es tarde», dijo. «Ustedes me dejaron entrar desde hace semanas». Fue entonces cuando se escucharon pasos rápidos arriba. La puerta del sótano se abrió con violencia y los oficiales irrumpieron con linternas y armas en alto. «Manos arriba, no te muevas». El chico no ofreció resistencia. Solo levantó las manos lentamente y murmuró algo que nunca olvidaré. «Ya no importa, todo ya está dentro». Lo esposaron y lo sacaron por la entrada trasera. Los agentes nos explicaron que habían estado rastreando sus movimientos por varios estados. Que el joven, Calvin Kane, su nombre real, había estado utilizando routers domésticos para enmascarar su navegación en la dark web, infiltrando redes y plantando evidencia ilegal en computadoras de gente inocente para cubrir su rastro. Era un genio en informática, pero completamente deteriorado mentalmente por las drogas y el aislamiento. Había estado viendo videos, descargando materiales prohibidos y haciendo transacciones ilegales desde redes ajenas, y dejando que otros cargaran con las consecuencias. Nos dijeron que era parte de una investigación federal más grande y que finalmente habían conseguido la prueba que necesitaban gracias a nuestra denuncia. Su coche, que fue remolcado al día siguiente, parecía un laboratorio de locura. Generadores improvisados, baterías de litio conectadas a sistemas de encriptación, ventiladores caseros para evitar el sobrecalentamiento. Todo alimentado por lo que robaba digitalmente en cada lugar que visitaba. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. El vecindario volvió a estar en calma, pero ya no sentíamos la misma paz. Cerramos todas las puertas, instalamos nuevas cámaras, cambiamos nuestros hábitos digitales. Aprendimos que la amenaza más peligrosa no siempre entra con violencia, a veces solo necesita una red abierta. Nunca supimos cuánto alcanzó a ver de nosotros, cuánto llegó a recolectar, pero el hecho de que pudiera hacerlo fue suficiente para cambiar por completo la forma en que miramos nuestra propia casa. A veces el enemigo no viene del exterior, viene disfrazado de señal Wi-Fi y se sienta en la calle, en silencio, esperando a que alguien lo deje entrar. Desde que todo ocurrió, he repasado 1000 veces cada detalle. La calle, el coche, el rostro de ese chico, las luces parpadeando en la laptop como si fueran faros guiando a un abismo invisible. A veces me pregunto si de verdad fue real, o si todo fue una pesadilla alimentada por el encierro, la ansiedad y el caos de la pandemia, pero fue real. El mundo cambió cuando dejamos entrar la tecnología en cada rincón de nuestra vida, cuando dimos por sentado que todo lo digital era seguro mientras no saliéramos de casa. Pero la verdad es que ya no se necesita una llave para invadir un hogar, solo hace falta una señal, un descuido, una contraseña débil, un momento de distracción. Ese chico, Calvin, Kane o como se llame, era el reflejo más oscuro de esta nueva era. Un ser abandonado por el sistema, empujado a los márgenes que decidió dejar de ser invisible en el mundo real para convertirse en un fantasma dentro del virtual. Usó el conocimiento como arma y la red como campo de batalla.
Y aunque fue detenido y su historia quedó registrada en un expediente policial, el miedo persiste, porque como él hay muchos más, algunos sin hogar, otros bien vestidos, algunos sin rumbo, otros con planes claros. Pero todos con algo en común, saben más de ti de lo que tú crees saber de ellos. Por eso, desde aquel día, cierro siempre todas las puertas, las físicas y las digitales. Y cada vez que me conecto a una red, no puedo evitar preguntarme, ¿quién más está navegando conmigo? Si esta historia te dejó pensando, déjame un comentario con lo que más te impactó. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien a quien le podría abrir los ojos. Porque el terror más profundo no siempre viene de lo paranormal, a veces se esconde en una simple señal Wi-Fi. Nos vemos en el próximo video, si es que nadie más está viendo por ti antes. Nunca imaginamos que alguien tan cercano pueda ocultar algo tan perturbador. Siempre escuchamos frases como, uno nunca termina de conocer a las personas, pero rara vez nos detenemos a pensar en el verdadero peso de esas palabras. Hasta que ya es demasiado tarde. Yo no lo hice, no pensé que fuera importante. Y esa omisión quizás pudo haberme costado la vida. ¿Alguna vez has escuchado hablar de un tipo llamado Alan Shadd? Probablemente no. Su nombre no suena como el de un criminal. Pero detrás de esa fachada ordinaria se esconde alguien que encontró su vocación en uno de los rincones más oscuros de Internet, la Deep Web. Alan no era un simple usuario curioso. Él frecuentaba foros escondidos donde personas con impulsos enfermizos compartían sus fantasías más grotescas. Fue en uno de esos foros donde Alan encontró a alguien que compartía su visión retorcida del mundo. No buscaba una cita o una amistad. Buscaba a alguien que aceptara ser devorado, literalmente. Y sí, esa persona aceptó. Lo más impactante no es que Alan engañara a su víctima. Fue un encuentro pactado, consentido. Ambas partes sabían perfectamente a lo que iban. Ahora, lo que más me estremece, ese monstruo disfrazado de humano, ese psicópata, fue mi vecino durante toda la vida. Durante años, Alan fue el tipo de persona que todos quisieran tener al lado. Servicial, educado, tranquilo. Nos ayudaba con tareas del hogar, reparaba cosas y siempre tenía una sonrisa amable. Nunca mostró señales de ser alguien peligroso. Jamás. Sí, era algo raro su apego a su madre. Parecían inseparables. Y cuando ella falleció en el 2001, se encerró aún más en su mundo digital. Pero fuera de eso, nadie habría sospechado de él. De hecho, mi madre solía hornearle pasteles en señal de agradecimiento cada vez que nos ayudaba. Su favorito era el de Red Velvet. A decir verdad, hasta llegamos a tener cierta amistad. No profunda, pero sí de confianza. Así que cuando le comenté que estaba juntando dinero para comprar una computadora nueva, Alan fue el primero en ofrecerme una solución. Me dijo que acababa de arreglar una y que podía prestármela sin problemas hasta que consiguiera la mía. Recuerdo perfectamente esa tarde. Llovía intensamente, y él me recibió con la calidez de siempre. Me ofreció café y me guió a una pequeña sala donde tenía la computadora preparada. La dejé lista para que te sirva mientras consigues una nueva. Está en perfecto estado, me dijo con una sonrisa. Agradecido, le respondí que apenas pudiera se la devolvería. Me dijo que no había apuro, que lo importante era que me fuera útil. Nos quedamos hablando un rato más y le ofrecí una cerveza. Aceptó encantado. Parecía un gesto de camaradería como cualquier otro. Pero entonces, su mirada cambió. Ya no era la misma, no era agresiva, era extraña, como si estuviera conteniéndose de decir algo importante. Fue entonces cuando mencionó que quería enseñarme algo muy especial. Supuse que se trataba de algún otro proyecto suyo con tecnología, algún sistema curioso o un nuevo equipo. Me llevó a una habitación trasera. Allí me encontré con algo que jamás olvidaré. Una computadora conectada a un proyector con un video listo para reproducirse. La imagen comenzó borrosa, como si fuera una grabación antigua. Poco a poco se fue aclarando, y lo que vi me dejó helado. Aparecía Alan, junto a otra persona. La escena al principio parecía ambigua, confusa, casi íntima. Me pregunté si se trataba de algo privado o incluso un mal chiste, pero el ambiente se tornó oscuro muy rápido.
La cámara enfocó una escena brutal. Alan sujetando a ese hombre, mordiéndole el cuello como un depredador, arrancándole trozos de piel con los dientes, mientras bebía su sangre con un frenesí inhumano. No era una película, no había efectos. Era real. Lo más enfermizo era la expresión del otro hombre. Gritaba, pero no solo de dolor. También lo hacía con placer. Su rostro estaba desfigurado entre el sufrimiento y una sonrisa extasiada. No podía procesarlo. Mi mente rechazaba lo que mis ojos veían. Pero no era una actuación, no era falso. Y lo peor, quien estaba a mi lado miraba todo eso con absoluta calma, como si fuera un recuerdo hermoso, como si fuera un momento feliz. Mi piel se heló. No podía moverme. Era como si cada músculo de mi cuerpo se negara a cooperar. Mis manos sudaban, mi corazón latía con violencia dentro del pecho y mi garganta estaba completamente cerrada. En mi cabeza solo se repetía una pregunta: ¿por qué me estás enseñando esto? No pude decirlo. Apenas me salía la voz, pero él me respondió como si hubiera leído mis pensamientos. Quiero que entiendas lo que soy, no para asustarte, sino para compartirlo contigo. Su tono era sereno, demasiado, como si no hubiera nada fuera de lo común en lo que acabábamos de ver. Yo no respondí, no porque no quisiera, sino porque no podía. Estaba paralizado por el miedo, por la repulsión. Cada célula de mi cuerpo me pedía correr, huir, desaparecer, pero mis piernas no obedecían. El terror absoluto me tenía anclado al suelo. Entonces continuó hablando. Lo que viste fue algo sagrado, algo único. No se trata de violencia sin sentido, es un vínculo, una entrega completa. Arturo y yo compartimos algo que va más allá de lo que la mayoría puede imaginar. No fue forzado, él lo deseaba tanto como yo, lo necesitábamos. Se acercó un paso más, yo retrocedí instintivamente. Y ahora tú puedes ser parte de eso. Lo he sentido desde hace tiempo. Lo sé, mi mente gritaba que nada de eso era normal, que no había nada sagrado en devorar a otro ser humano. Pero él hablaba como si estuviera describiendo una historia de amor, una comunión trascendental, y entonces dijo algo que todavía me provoca escalofríos. Joe, yo no soy un monstruo, solo tengo un tipo de hambre diferente, he aprendido a aceptarla, y me gustaría que tú también lo hicieras. Quise gritarle que estaba loco, que no quería saber nada más. Pero no pude. No tenía aire, no tenía fuerza. Solo alcancé a decir con un hilo de voz: necesito irme. Me giré y caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas. Cuando intenté girar la manija, estaba cerrada con llave. El sudor frío se apoderó de mi espalda. Mi garganta se secó, lo miré y él solo sonrió. No tienes que irte todavía, quiero que lo comprendas, que lo sientas, es importante. Comenzó a acercarse de nuevo, con esa sonrisa que ahora ya no parecía amable, sino perversa, cargada de algo enfermo. Su presencia se volvió aplastante, como si llenara la habitación con solo moverse. Es normal sentir miedo, hasta Arturo tenía miedo, pero luego lo entendió, lo aceptó y lo disfrutó. Estoy seguro de que contigo será incluso mejor. Yo retrocedía, sintiéndome diminuto frente a él, que ahora parecía mucho más alto, mucho más fuerte, mucho más peligroso, como si se hubiese quitado una máscara invisible que había usado toda la vida. Vamos a formar un lazo eterno. Seremos uno solo. Yo te absorberé, y tú vivirás para siempre en mí. Cada palabra suya me revolvía el estómago. No estaba hablando en metáforas, él lo decía literal. Mi cuerpo por fin reaccionó cuando vi un jarrón de cerámica sobre una mesa cercana. Lo tomé como única defensa y lo levanté con la intención de golpearlo. Intenté golpearlo con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Él lo esquivó con facilidad, como si hubiera anticipado mis movimientos, como si estuviera jugando conmigo. No se enojó, no gritó, solo caminó hacia mí con la misma calma demoníaca, y entonces decidí lanzarme hacia la ventana. Tomé impulso, levanté el jarrón y lo estrellé contra el vidrio con todas mis fuerzas. El estallido del cristal rompió por fin el silencio que reinaba en esa casa. Los pedazos volaron por todos lados y él, por primera vez, pareció sorprendido. Fue solo un segundo, pero suficiente. Corrí hacia la ventana rota con el instinto de supervivencia activado como nunca antes. Pero justo cuando estaba por saltar,
Sentí sus manos aferrarse a mí con una fuerza bestial. No puedes irte. Ahora somos parte el uno del otro. Te mostré mi verdad. Te di un regalo. Y tú me lo vas a pagar. Me sujetó con un agarre brutal. Caí al suelo boca abajo, y él se subió encima de mí. Su voz ya no era serena, era sedienta, era salvaje. Podemos empezar despacio. ¿Qué tal por tus dedos? No duele tanto, te lo prometo, solo déjate llevar. Yo gritaba, pero su mano me tapaba la boca. Forcejeé con todas mis fuerzas. Y en ese caos, en un momento de desesperación pura, logré llevar una mano a mi bolsillo y saqué mis llaves. Las clavé en su costado con toda la furia que pude reunir. Cuando sentí que las llaves perforaban su costado, Alan soltó un alarido. No fue un grito de dolor. Fue un gemido de placer enfermizo, como si hubiera disfrutado el momento, como si el sufrimiento fuera combustible para su retorcida emoción. Pero ese instante de distracción me bastó. Su agarre aflojó, y yo me liberé a la fuerza, empujándolo con todo lo que me quedaba. Me arrastré hasta la ventana rota, con el cuerpo sangrando, rasguñado y lleno de cortes, pero no me importaba. Solo pensaba en una cosa, salir vivo de ahí. Salté. Los fragmentos de vidrio me cortaron los brazos y las piernas, y sentí cómo parte del cristal se incrustaba en mi piel al caer. Pero el dolor era secundario. No podía darme el lujo de pensar en nada más que en correr. Corrí como nunca en mi vida. Atrás de mí escuché su voz gritar: «No tienes que huir. Podemos intentarlo otra vez. No lo arruines». Su tono era de súplica, de obsesión, no de rabia. Como si de verdad pensara que lo nuestro podía funcionar. Corrí hasta una calle cercana donde vi un auto que venía en dirección contraria. Me lancé delante del vehículo y el conductor frenó de golpe, bajando de inmediato al ver mi estado. Ensangrentado, con los ojos abiertos de puro terror, temblando, hecho pedazos. Apenas pude decir: «Por favor, lléveme al hospital». Ahora el conductor, sin hacer preguntas, me subió al asiento trasero y arrancó a toda velocidad. Miré por la ventana mientras el coche avanzaba y por un segundo lo vi. Alan estaba parado frente a su casa, observándome alejarme. No tenía odio en su mirada, tenía tristeza, como si yo fuera quien lo había traicionado, como si él fuera la víctima. Estuve días hospitalizado, me cosieron docenas de heridas, me transfundieron sangre y me monitorearon por riesgo de infección. Pero las heridas físicas, aunque dolorosas, no eran las que más me pesaban. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. Su voz, el video, su aliento, sus dientes en mi espalda. Cuando recuperé algo de fuerza, lo primero que hice fue alertar a mi familia. Llamamos a la policía. Pero cuando llegaron a su casa, Alan ya no estaba. No había rastros de él. Nada. Como si se hubiera esfumado. Revisaron su computadora. Vacía. El video ya no estaba. El disco duro, formateado. Las cámaras de seguridad del vecindario no captaron nada útil. No había forma de saber a dónde fue. Simplemente desapareció. Desde entonces vivo con cicatrices, algunas visibles, otras que solo yo conozco. Mi espalda todavía tiene marcas de aquella noche. Y aunque la gente intenta minimizarlo con frases como «eres muy valiente» o «eso ya pasó, debes seguir adelante», la realidad es que no es tan simple. No he vuelto a ir a una piscina. No me quito la camiseta ni siquiera frente a mis seres queridos. Siento vergüenza, dolor, ira, no por haber sobrevivido, sino por haber confiado en alguien que creí conocer. Lo que viví me destruyó, me rompió por dentro. Y por más que la ley algún día atrape a Alan, si es que sigue vivo, nada me va a devolver la vida que tenía antes. ¿La lección? A veces, los monstruos no se esconden en castillos oscuros ni en callejones solitarios. A veces, viven al lado de tu casa, cocinan contigo, te arreglan la computadora, te sonríen, y cuando por fin revelan su verdadero rostro, puede ser demasiado tarde.